Dios le bendiga mucho. En esta clase vamos a trabajar los sistemas de ecuaciones no lineales. Para esto vamos a ubicarnos en la página 58 del libro de tercero de secundaria, el módulo 1 en la segunda quincena. En primer lugar, entender cómo podemos identificar un sistema de ecuaciones no lineales. Sencillo. Cada vez que veamos dos letras, por ejemplo, X y Y en un sistema completo y no están separadas por un símbolo de más o un símbolo de menos, entonces el sistema de ecuaciones es no lineal en lo general. Puede ser que aparezca una ecuación que sí sea lineal, pero si hay una que no es lineal, entonces el sistema completo se constituye en un sistema no lineal. Además, si aparecen variables que tienen grado diferente de 1, por ejemplo, aquí tenemos la y con un 2 como exponente, esto también o estas también son ecuaciones no lineales, por lo tanto, el sistema completo pasa a ser no lineal. Si notamos en la segunda ecuación de este sistema, vemos que la variable es 1 y la otra variable también es 1, de manera que esta ecuación sí es lineal, pero como la de arriba es no lineal, entonces el sistema completo se puede denominar como un sistema no lineal. En este tercer ejemplo también podemos notar que la primera ecuación es no lineal porque tenemos dos variables unidas, no están separadas por símbolo de más ni menos, y esto es una ecuación no lineal. Y también la segunda ecuación tiene grado diferente de 1, es decir, en lugar de colocar un 1 acá que no se marca, como por ejemplo aquí, tenemos un 2. Si tiene un 3, un 4, un 5, 6, 7, 8, 9, 10, el número que no sea 1, entonces la ecuación es no lineal. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones no lineales. Bien, para resolver los sistemas de ecuaciones no lineales no podemos tardar mucho. Vamos a usar el método de sustitución que ya nosotros lo conocemos. Este será el método que vamos a usar para resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Por ejemplo, aquí tenemos x por y igual a 2, la ecuación número 1, y la ecuación número 2 es menos x más y. Entonces, igual a 1. Esta es la ecuación número 1 y esta es la ecuación número 2. Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones usando el método de sustitución. Para esto vamos a nuestra área de trabajo. No lineales por el método de sustitución. El ejemplo que vamos a usar es el mismo que tiene el libro. Primero, notamos que hay una ecuación número 1 y una ecuación número 2. Necesitamos despejar una de las variables, sea en la ecuación número 1 o sea en la ecuación número 2. Es lo que necesitamos, despejar una de las variables. En mi caso, yo voy a escoger la ecuación número 2 para despejar la variable y. Como la y ya está en el lugar correcto, es decir, en el lado izquierdo, y el número 1 ya está en el lado derecho, vemos que lo único que está afectando a esta y es el término menos x. Por lo tanto, necesita pasar para este lado con el símbolo positivo, es decir, más x. Entonces, primero copio lo que no me afecta, la y ya está en su lugar correcto y el número 1 ya está en su lugar correcto. Entonces, esto que sí me está afectando de este lado, lo vamos a colocar de este lado con el símbolo opuesto, que sería más. De manera que ya tenemos la y despejada en la ecuación número 2. Yo despejé la y en la ecuación número 2 porque es más fácil que despejarla aquí arriba, es más complicado. Ahora, el siguiente paso consiste en tomar la ecuación número 1 y cambiar la y por estos valores, 1 más x. Entonces, aquí tenemos la ecuación número 1, aquí está copiada. Si ustedes notan, dejé la y de color verde porque vamos a cambiar esta y por su valor, que es 1 más x, por lo que despejamos en la ecuación número 2. Entonces, aquí tenemos la x y en el lugar de la y tenemos su valor, su igualdad, que es 1 más x, dentro de paréntesis porque está multiplicando, y para que permanezca la multiplicación tengo que colocar los valores que corresponden a la y dentro de paréntesis. Entonces, aquí nos indica que estamos multiplicando x por los términos 1 más x. Y de este lado, ahí está el 2.
Entonces procedemos a realizar esta multiplicación, que no es nada más ni nada menos que multiplicar x por 1, que sería x, más x por x, que sería x a la 2. Entonces aquí está, x por 1 es x, y x por x, x a la 2. Es decir, aquí hay un exponente 1 que no se marca y un exponente 1 que no se marca. Cuando multiplicamos esas dos variables que son iguales, entonces esos exponentes se suman, uno aquí y uno aquí, y me daría x a la 2, 2 aquí arriba. Veamos un ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí estamos multiplicando la variable x a la 1 por la variable x a la 2. Como son semejantes, x y x, es decir, son semejantes, tomamos el número 1 que tiene aquí como exponente y lo sumamos con el 2 que está aquí, y aquí surge x a la 3. Seguimos, otro ejemplo. Si tenemos la variable x a la 3 multiplicada por x a la menos 2, entonces colocamos la misma variable y lo que hacemos es restarle los exponentes, ya que tienen símbolo diferente. 3 menos 2 es x a la 1. Le puse el 1 acá para que lo puedan indicar, pero generalmente no se marca, sería solamente la x. Otro ejemplo, si tenemos la variable y elevado a la 3 por x a la 2, estas variables se dejan expresadas porque son diferentes. Aquí son iguales, por lo tanto se pueden sumar o restar sus exponentes dependiendo de cómo, del símbolo que tengan esos exponentes. Aquí se restó, aquí se sumó, y en este caso simplemente se dejan expresados de la forma que están aquí. Otro ejemplo sería, si tenemos y a la 3 multiplicada por y a la 2, notamos que la variable es la misma, por lo tanto sumamos los exponentes, 3 más 2, que es 5, y colocamos en la misma variable, ya lo saben. Entonces vamos a continuar. Aquí en esta ecuación debemos de igualarla a 0. ¿Para qué? Para resolver esta ecuación. Es una ecuación cuadrática, se llama de segundo grado porque tenemos que el mayor grado es 2. Entonces necesitamos igualarla a 0. Para esto, este 2 que está aquí pasaría para este lado negativo, y aquí dejamos un 0 y ya está igualada. Pero lo vamos a colocar todos los términos de forma ascendente, es decir, de mayor a menor. Primero de este lado el que tenga mayor grado, el que tiene menos, y luego el término independiente. Entonces aquí pueden notarlo, este 2 lo pasamos para este lado de forma negativa, la x a la 2 la colocamos aquí adelante y esta x aquí atrás, para que esté de forma descendente. Entonces x a la 2, x a la 1 menos 2, y ya está igualada a ¿quién? A 0. Lo siguiente que necesitamos hacer es resolver la ecuación cuadrática. Para esto hay varios métodos para resolver una ecuación cuadrática. Hay un método que se llama de factorización. También existe resolver esta ecuación por la fórmula general, y así por el estilo. En este caso yo lo voy a hacer como si estoy factorizando, pero más por tanteo. ¿En qué consiste esto? Fácil. En este primer término que tiene un 2, distribuir esa x. Como son ese 2 indica que hay 2x. Bien, entonces aquí tenemos una x y una x. ¿Dentro de qué? De paréntesis. De manera que tengo que abrir dos paréntesis y colocar una de esta x aquí y la otra aquí. Luego colocar el símbolo de igualdad, y lo que tenemos acá es 0. Ahí está colocado. Ahora simplemente voy a usar un método que se llama de tanteo. Noten en qué consiste. Consiste en encontrar dos números que si yo lo multiplico me den menos 2. Repito, encontrar dos números que si yo lo multiplico me den menos 2, es decir, que me den el tercer término. Primer término, segundo término, tercer término. Que me den el valor exacto que tenemos aquí en el tercer término. Repito, encontrar dos números que si yo lo multiplico me dé exactamente lo que tenemos en el tercer término, y que si lo sumo me dé exactamente lo que tenemos en el segundo término, aquí adelante, que es un 1 que no se marca. Entonces, ¿qué números serían esos que si yo lo multiplico me darían menos 2? Bueno, si yo multiplico, por ejemplo, 1 por 2 me da 2. Entonces necesito que uno de los términos sea negativo. Si yo multiplico menos 2 por 1 me daría menos 2. Esa es una opción. Ahora bien, si lo intento sumar, menos 2 más 1 me da ¿cuánto?
Si yo intento sumar menos 2 más 1, ¿me da cuánto? Menos 1. Es como si debo 2 pesos y de repente pago 1, me quedo debiendo 1. Pero ¿qué sucede? Noto que el segundo término es positivo y el plan es encontrar dos números que si yo los multiplico me den el tercer término y que si los sumo me den exactamente el segundo término. Entonces si yo multiplico menos 2 por 1, sí me da menos 2, pero cuando intento sumar menos 2 más 1 me daría menos 1. Entonces inteligentemente lo que cambiaría es los símbolos. Vamos a colocar el número 1 negativo y el 2 positivo, es decir, multiplicar menos 1 por menos 1 por 2. Si yo multiplico menos 1 por 2 me da menos 2 y si lo sumo, es decir, si sumo menos 1 más 2 me da 1 positivo. Entonces esos son los números que estoy buscando. Entonces coloco un símbolo en un paréntesis porque hay uno de los números que es negativo y puedo colocar ese símbolo negativo sea en este paréntesis o en el siguiente, no importa. Y el positivo en el otro paréntesis. Entonces encontramos esos números y vamos a colocarlo. Aquí de antemano le dejo la otra forma que es usando esta fórmula general, se llama la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas, esta, donde hay letras, tenemos A, B y C. La letra A corresponde a el coeficiente que está aquí adelante en el primer término. Hay un coeficiente, en este caso es 1, que no se marca a ese valor. La letra B al coeficiente del segundo término. Aquí en este caso también hay un 1 que no se marca. Y la letra C corresponde al término independiente, el tercer término. Y simplemente se tienen que sustituir, realizar esas operaciones y le daría los valores de la X que estamos buscando. Entonces, en este caso ya yo lo encontré los números por tanteo y me ahorré todo este trabajo. Entonces tengo el 2 positivo y el menos 1. Si multiplico 1 por 2 me daría 2. Entonces como el número 1 es negativo y el 2 es positivo, menos por más es menos, está correcto. Ahora si intentamos sumar 2 positivo menos 1 me daría 1 positivo y aquí estaría efectivamente en menos 1, de manera que esto está correcto. Ahora procedemos a igualar estos dos factores, este es el primer factor y este es el segundo factor, los igualamos a 0 por separado. Entonces cuando se igualan, lo que haremos es, si usted iguala x menos 1 igual a 0, entonces procedemos a colocar, cuando igualo x menos 1, igualo a 0, vamos a escribirlo por aquí. Vamos a poner x menos 1, lo igualo a 0, es decir, el primer factor. Ahora ese menos 1 que está ahí pasa para este lado positivo y ya. Y ya tenemos el número que corresponde a la primera X. Entonces, en este caso también tenemos X más 2. Ese 2 que está aquí positivo pasaría para el otro lado negativo. Es decir, si tenemos X más 2, también lo vamos a igualar a 0. Es decir, cada uno de los factores igual a 0. Entonces, como está positivo, pasaría para el otro lado negativo. Y ahí tenemos menos 2. Y entonces para la segunda X tenemos un menos 2. Esto sería el proceso que se debe de realizar para encontrar los valores de X. Como la ecuación es cuadrática, lo más probable es que aparezcan dos valores para la X. En los problemas anteriores era un solo valor para la X, pero si ustedes notan tenemos una X1 y una X2, es decir, dos valores, porque es cuadrática. Entonces, un segundo para borrar esto que tenemos ahí. Aquí estoy borrando rápidamente. Bien, entonces procedemos. Lo que sigue es
ahora tomar estos valores y sustituirlo en una de estas dos ecuaciones, en la ecuación número 1 o en la ecuación número 2. Como ya está la ecuación número 2 despejada, vamos a escoger la ecuación número 2. Vamos a sustituir la x sub 1 en la ecuación número 2 y luego la x sub 2. Entonces, de manera voy a encontrar para la x sub 1 una y sub 1 y para la x sub 2 una y sub 2. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos bien la ecuación número 2. Simplemente copié la y y el 1. Le puse un sub 1 para indicar que van a haber dos valores que corresponden a la y. Entonces, en el lugar de esta x, sustituyo la x sub 1. Entonces, cuando cambio esa x por x sub 1, tenemos aquí entonces un más 1. Entonces, y sub 1 será igual a 1 más 1. Y 1 más 1, eso es 2. De manera que para la x sub 1 tenemos y sub 1 que es igual a 2 y ya ese valor es correcto. Ya tenemos el primer término, el primer palo ordenado, x sub 1, y sub 1 igual a 2. Ahora para x sub 2 vamos a sustituirla también en la ecuación número 2. Entonces vamos a cambiar la x por menos 2. Y aquí tenemos la ecuación número 2, copié la y, le puse sub 2 para diferenciarla de esta sub 1 y el número 1 ya está presente y cambiamos la x por menos 2. Y aquí tenemos el menos 2. Ahora realizamos la operación 1 menos 2, eso es menos 1. De manera que para la x sub 2 también tenemos un valor que es menos 1. La novedad de estas ecuaciones no lineales es la siguiente, que pueden aparecer varias soluciones. Si ustedes notan, tenemos dos soluciones para este sistema de ecuaciones. En los sistemas anteriores, con los otros métodos donde eran ecuaciones lineales de primer grado, aparecía una sola solución, pero en este caso pueden aparecer dos soluciones o tres dependiendo. ¿Cómo me doy cuenta si esto es correcto? Fácil. Tomo x sub 1 que es 1 y y sub 1 que es 2 y lo cambio acá arriba. Por ejemplo, si yo coloco en el lugar de la x hay un 1, como veo que negativo será menos 1, y ahora esta y la voy a cambiar por 2 aquí. Entonces yo tendría aquí menos 1 más 2. Y menos 1 más 2, ¿cuánto es? 1, de manera que eso es correcto. Pero tengo que tomar esos mismos valores y sustituirlo aquí arriba también. Para probar, cómo comprobar si este sistema está correcto. O sea, si estos valores sí le corresponden a este sistema. Entonces, si tomamos estos mismos valores, 1, lo colocamos ahí multiplicado por 2, multiplicamos 1 por 2, ¿cuánto es? 2, de manera que eso también está correcto. Entonces lo mismo pueden hacer con x sub 2 y y sub 2. Si tomamos x sub 2 y lo colocamos acá, entonces como esto es negativo, multiplicado por este número negativo, me daría como positivo, menos por menos es más, entonces daría aquí 2. Y en el lugar de la y colocamos el menos 1. Entonces 2 positivo menos 1, ¿cuánto es? 1 positivo. Entonces eso es correcto. Si lo colocamos aquí arriba, menos 2 por menos 1, ¿cuánto es? 2, porque menos por menos es más y 2 por 1 es 2. Y estos valores están correctos. Y de esta forma se realizan o se puede realizar un sistema de ecuaciones no lineales. Les recomiendo que lo hagan paso a paso, así como yo lo hice. Los ejercicios que se encuentran en la práctica, háganlo paso por paso. Cada vez que yo haga algo, hagan ustedes lo mismo en el ejercicio que les corresponde.